Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo especial en la programación de Radio Génesis 1.28. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Agradecemos a todos los hermanos de las diferentes estaciones de radio AM, FM que conectan con nosotros y retransmiten nuestra programación en las diferentes naciones. Este es el tiempo de Emet, la verdad. Y para el día de hoy, en verdad muy contentos, agradecidos con nuestro Padre Eterno por nuestro invitado para el día de hoy. Un invitado que en verdad me honro el poderles presentar, una trayectoria ministerial extraordinaria. Y cuando hablo de una trayectoria, él nos contará, por supuesto, los años, su experiencia, su historia, su testimonio, el entorno de la familia y lo más importante para nuestro tema en el día de hoy, por supuesto, conociendo toda esta trayectoria ministerial tan extraordinaria, llegar a un punto muy importante en la vida del cuerpo pastoral. Realmente el mensaje de hoy tiene como propósito llegar al corazón del cuerpo pastoral. ¿Por qué hablo de esta referencia? Porque cuando nos referimos a un hombre como nuestro invitado, el pastor Óscar Paz, vamos a ver en su historia el proceso de transición. ¿Qué significa el proceso de transición? El proceso de venir por las sendas antiguas, el proceso de volver por nuestras raíces, esas raíces de nuestra fe. Así es que, sin más preámbulo, quiero saludar a mi hermano amado pastor Óscar Paz. Muy buenos días, muchísimas gracias y bienvenido a este tiempo de Emet aquí en Radio Génesis 128. Pastor Alfaro, muy buenos días. Gusto en saludarle, pastor. Muy contento y agradecido con el Padre de que esté hoy con nosotros. Igualmente para mí, la gratitud por su generosidad para invitarme a su programa y también muy contento de poder compartir en este tiempo las cosas preciosas en las que el Padre está ocupado. Él está ocupado en cosas muy particulares y necesitamos entender los tiempos en los que Él se está moviendo ahora para que estemos sincronizados con Él. Así es. Pues pastor Óscar, de verdad hoy es una gran oportunidad para compartir con tantos hermanos en diferentes naciones, en las naciones del Padre. Y vamos a remontarnos muy rápidamente porque la trayectoria suya es extraordinaria. Hablarnos muy brevemente de su entorno, su vida, su familia. Sé que es un hombre nacido en el hermano país de Colombia, nuestra patria amada también. Y ¿cuándo empieza su proceso en este caminar de la fe en el ministerio? Sí, fue por allá por el año 1975, exactamente un enero de 1975, para ser más claro, 23 de enero de 1975, estando en la sala de mi casa con mi padre y mis 4 hermanos. Mi madre regresó de lo que llamábamos en esa época grupos de oración. Sí, señor. Y mi madre fue aquella mujer de fe que oró porque sus hijos y su esposo nos volviéramos al Señor. Oró hasta el momento de su muerte hace 3 años, cuando partió. Y esa noche vino de ese grupo de oración y se trajo a 2 amigos de ese grupo de oración. Y esta noche yo fui confrontado con la persona maravillosa de Jesús de Nazaret. Y esa noche yo rendí mi corazón a Él, entregué mi vida y puedo decir que Jesús cambió mi corazón de una manera tan radical que producto de eso, 43 años después, estamos junto con mi esposa y también mis 4 hijos sirviendo al Señor. Dios nos ha dado una familia grande. Tengo a mi esposa, 4 hijos con sus respectivos cónyuges y tenemos 10 nietos. 4 hijos, 10 nietos, una esposa, la pastora Amanda. Ya esa es una congregación de por sí, ¿verdad?
una familia en todo el poder y el crecimiento. Y viene el proceso de recibir ese proceso primero de recibir al Padre, y cómo empieza entonces ya lo que es propiamente el ministerio. Bueno, fíjese que por la bendición del Señor estoy muy agradecido por las personas que influenciaron mi vida hace 43 años. Yo soy el producto de un esfuerzo maravilloso, cuyo ministerio honro, cuyas memorias honro. Yo soy producto del ministerio de Campus Crusade for Christ en Colombia. Y todos los que conocen este ministerio saben que es un ministerio muy dinámico en medio de estudiantes, un ministerio muy enfocado en el discipulado. Hernando Arias, el hombre que me compartió el Evangelio, las 4 leyes espirituales, seguramente usted las escuchó algún día. Por supuesto, sí, señor. Entonces, yo recibí al Señor como en el lenguaje que lo conocemos, ¿no? Recibir al Señor cuando nos convertimos. Y Hernando, 48 horas después, estaba tocando la puerta de mi casa. Eso era algo muy fuerte. Y empezó en un proceso maravilloso de abrir mis ojos al amor del Señor. Y fui conducido muy pronto de una entrega más intelectual a una entrega del corazón. Wow. La primera evidencia que yo abracé con todo mi corazón fue la sanidad que Jesús obró en mi corazón, porque sanó una relación muy deficiente con mi padre. Y cuando yo comencé a experimentar un amor que nunca había experimentado hacia la persona de mi padre, expresada en ternura, que nunca la había tenido para él, expresada en perdón, a quien un día pude pedirle perdón porque no lo había honrado como él merecía, porque no tenía la revelación de Dios. Entonces yo entendí que el Mesías había entrado de verdad a mi corazón, y que si él tenía el poder de cambiar un corazón endurecido, yo tendría el privilegio de entregar mi vida para que él hiciera esto con muchas otras personas. Y muy pronto me entrené. Los ministerios de Campus Crusade for Christ son muy audaces y muy agresivos en formar líderes para ir en esa época a los campos universitarios. Y así empezamos. Una semana más tarde, mi novia, yo le llevé a la primera reunión, y allí a la entrada de un gran galpón en la ciudad de Cali, cerca al estadio Pascual Guerrero, por el lado de Sombra, mi esposa fue confrontada por una chica hace ya 40 años, que estaba en su entrenamiento, una dama chilena. Y a la entrada de esa reunión de universitarios, mi esposa Amanda también recibió a Jesús. Y entonces, muy parejos los dos, comenzamos el entrenamiento, y era un entrenamiento muy práctico, porque al mismo tiempo íbamos adquiriendo discípulos, abriendo grupos y células. Estábamos yendo activamente a la universidad, donde quiera en la ciudad que estuviéramos, y fue una transformación tan particular que puedo decirle que eso fue enero del 75, para septiembre de 1976, mi esposa y yo, recién casados, entramos de tiempo completo al ministerio. O sea que fue algo demasiado de la mano del Padre, y en los tiempos de Él, ¿no? Porque fue una entrega contundente al Señor. Nosotros entendimos que teníamos una sola vida y que no podíamos seguirla malgastando. En medio del movimiento universitario donde nos movíamos había una frase, y más que una frase era una dedicación, que decíamos: por la revolución espiritual. Wow. Y nosotros firmábamos un acuerdo por la revolución espiritual. Era la época donde la confrontación con el marxismo-leninismo en las universidades era así tú a tú, y aprendimos a hablar a los estudiantes universitarios del marxismo-leninismo y de la escritura. Y entonces, así como la gente entregaba sus vidas a la guerrilla y todo esto, nosotros definíamos entregarnos a la revolución espiritual. Así que para
para enero de 1977, con nuestra hija mayor, que tenía solo 4 meses, nos fuimos a Florencia, Caquetá. Wow. Esa era zona de guerra. Por supuesto. Y ni siquiera era todavía un departamento. Y allí nosotros empezábamos aprendiendo haciendo. Sí, en la marcha. Y fueron tiempos maravillosos. Era una pasión que quemaba el corazón, el servicio al Señor. Empiezan ustedes un proceso, Pastor Oscar, si puedo usar la palabra, de plantación, la plantación de iglesias, la plantación de grupos de oración, entiendo, en diferentes lugares en Colombia, en diferentes ciudades. ¿Cómo se da ese desarrollo del ministerio? ¿Cómo se produce el proceso de plantar esas obras? ¿Y cuándo, en qué momento definitivamente Dios los establece ya a tiempo permanente, no solamente en el ministerio, sino particularmente en una de las congregaciones? Eran tiempos muy hermosos, eran llamamientos muy audaces. A los jóvenes se les invitaba a, terminando su bachillerato, como llamamos aquí high school, o su escuela, la universidad, sí, a ofrendar 6 meses al Señor. Wow. Y éramos enviados como equipos itinerantes de misioneros que iban al Putumayo, al Amazonas, a las selvas, e íbamos como en la visión de los 70, como está en Lucas, capítulo 10. Simplemente sabían, la gente que quería servir al Señor, llegaban a una ciudad como Florencia, se presentaban al alcalde, se presentaban al departamento de la policía y expresábamos lo que queríamos hacer. Era así, íbamos de pueblo en pueblo y así se hacía. De ese trabajo resultó un crecimiento muy explosivo de lo que fue ese ministerio a lo largo de todo Colombia. En su tiempo ese ministerio tenía un staff de cerca de 500 líderes de dedicación exclusiva. Wow. Y tiempo completo, y ya trabajo establecido en las principales capitales de Colombia. Correcto. Fue algo maravilloso, fue algo precioso. Importante en esto, Pastor Oscar, recordar también a los hermanos que nos están escuchando. Yo estoy revisando ya aquí en las diferentes naciones donde nos están reportando sintonía y ya nos hacen preguntas. Es importante recordar cómo, hablando de Colombia en particular, y estamos hablando de la época del año 76 en adelante, este proceso de abrir obras o de plantar iglesias o grupos de oración en nuestro país, en zonas tan difíciles como usted lo ha mencionado, ejemplo Florencia, Caquetá y demás regiones, no solamente allí, en todo el país, también había una adversidad, obviamente, en el sentido, si puedo usar la palabra entre comillas, con respecto a la religión. Es decir, que no solamente era el tipo social que se vivía, sino esa gran dificultad de sembrar el evangelio, porque puedo usar una palabra como pioneros del sembrar esa palabra contra una situación de religión tan marcada en nuestra nación. Exacto. Para esa época, imagínense, estoy hablando de 43 años, digamos la iglesia evangélica colombiana todavía era una iglesia muy sencilla, muy marginal. Correcto. Para esa época. No era lo que hoy es. Las grandes mega iglesias con nombre propio en Colombia no existían. Ser evangélico en esa época era ser mirado con un desprecio absoluto. Desde luego. Como alguien sencillo, como alguien marginado socialmente, tal vez tildado de ignorante. Pero nuestro movimiento se fue como siendo una tercera fuerza. No nos identificábamos ni como lo uno ni como lo otro, porque era un movimiento universitario, ¿sí? Y entonces eso nos dio la apertura de no identificarnos con lo que en ese momento era tan incipiente como la iglesia evangélica. Correcto. Y mucho menos como la iglesia católica. Entonces comenzó a ser muy relevante en medio de universitarios y en medio de profesionales, y ese fue, vamos a llamar, el elemento que el Padre en su bondad y generosidad usó.
Una gran estrategia, por supuesto. Pastor, Sí. ya vamos a avanzar en el tiempo. Ustedes, vamos a decir, ¿cuáles han sido como las últimas labores ministeriales en Colombia? Dejando, repito, porque sé que ha pastoreado en varios lugares en Colombia y durante muchos años también. ¿Cuántos años puntualmente en Colombia? Y vamos a hacer el paso inmediato de salir de Colombia, radicarse en los Estados Unidos. Vamos a adentrarnos a lo que es Misión Latina hoy. ¿Cómo se produce ese proceso, de ese movimiento en su ministerio? Nosotros vinimos a los Estados Unidos en 1995, ¿sí? Y en parte vinimos con ese sabor de todo lo que el Padre nos había permitido hacer ya por 20 años en Colombia. Nuestra última congregación en Colombia está en Santa Marta. Wow. ¿Sí? Salimos de Santa Marta. Y por la gracia del Señor tengo de estos 40 años una buena cantidad de personas, amigas y conocidas. Pero vinimos de alguna manera por nuestro propio esfuerzo a los Estados Unidos. Wow. Por la gracia de Dios tuvimos una visa de residente para la familia completa. Wow. No llegamos en la lucha más dura de todos los inmigrantes. Desde luego. Aun cuando sí nos tocó hacer la parte difícil, que tú llegas aquí como inmigrante y no eres nadie. Tienes que abrirte espacio. Entonces, lo único que teníamos era una visa de residente, que es algo muy valioso para mi esposa, mis 4 hijos y yo. Por supuesto. Y entonces llegamos y yo hice todo lo que un inmigrante hace. Le doy gracias a Dios por eso. Porque pude conocer el dolor de los inmigrantes. Lo pude vivir en parte. La única diferencia es que al ser residente eso me daba tranquilidad, pero hice todos los trabajos más sencillos que hay que hacer aquí. Tengo todos esos títulos de Mr. Vacuum, Mr. Cleaner, todo, mi familia también. Y parecían horas como perdidas, como decíamos, trabajando a veces yo 60, 80 horas a la semana en una factoría. Decía, Señor, ¿qué vine a hacer aquí? Por supuesto. ¿Cómo vine a enterrar aquí mi llamado? ¿Cómo voy a romper este ciclo? Y yo no sabía cómo. Yo no sabía qué iba a pasar. Trabajaba en las noches porque necesitaba ese trabajo, porque mi esposa se enfermó muy fuertemente. Wow. Y necesitaba el seguro médico que me producía esas 80 horas de trabajo semanal en ese lugar. Y una madrugada, no era una madrugada, eran las 11 de la mañana, yo trabajaba de noche. Encontré en el contestador de mi casa una llamada de casi el único amigo contacto ministerial que yo tenía. ¿Sí? Y era precisamente un amigo muy especial llamado Rolando Justiniano, que es el director en esa época de Campus Crusade for Christ para América Latina. Y entonces me llamó, ven a Miami. Yo estaba en Orlando, vine a Miami, y después de unos 3 años de ese trabajo sin futuro para el ministerio, pude asentar la cabeza, pude cambiar el estatus laboral, y entonces ya con reposo empezamos aquí a comunicar el evangelio. Ese fue un comienzo, y era un momento muy, muy crítico para el tema de migración de Colombia por el tema del narcotráfico y mucha gente, mucha inseguridad. Entonces muchos colombianos llegaban aquí de alguna manera referidos por mis compañeros de Colombia, y ahí pudimos empezar un ministerio. Estando siempre con base en Miami, ¿verdad? O sea, viaja a Orlando para la reunión y luego desarrolla obviamente el ministerio siempre con base en Miami. Sí, vinimos a Miami y entonces empezamos ese pequeño trabajo aquí bajo el auspicio, en cierta manera, de Campus Crusade for Christ. Y poco a poco, en un momento ya nos independizamos como una congregación, pues con vida propia, ¿no? Uh-huh. También tuvimos, y todavía participo, al menos nominalmente, de la cobertura de la Asociación Bautista de los Estados Unidos. Quiero decir con esto que yo he sido
como un creyente muy conservador, ¿no? Dentro de las filas doctrinales, digamos, más conservadoras en el Evangelio, porque Campus Crusade, igual la Asociación Bautista, son ministerios con una doctrina muy, no es de izquierda ni de derecha, muy en el centro, ¿no? Si pudiéramos usar un término tan político. Pero una sana doctrina, definitivamente. Así es, hermano, es un poco de la historia. Sí, Pastor Oscar, me causa interés y estamos ya acercándonos a lo que es el ministerio propiamente hoy en Miami. Surge, yo estaba revisando la información y aparece entonces Misión Latina Miami, Camino a Sion. ¿Por qué particularmente este nombre? Yo he estado pues revisando aquí su página, Misión Latina. ¿Por qué una misión? ¿Qué significa una misión? ¿Por qué no iglesia o ministerio? ¿Qué significa Misión Latina Miami? Muy buena pregunta. Yo creo que nuestro nombre surgió precisamente por ese trasfondo de 20 años atrás en el Ministerio de Colombia, ¿no? Misión la misión propiamente de ser pertinente al pueblo latino en los Estados Unidos, y nuestro enfoque pues los latinos, desde ¿cierto? Luego, desde luego. Y así hemos digamos sido conocidos por los años desde que nuestro ministerio empezó aquí. La pregunta es ¿por qué Camino a Sion, verdad? Correcto, ¿Qué pasó correcto. con esa Misión Latina Miami? ¿Qué pasó allí con ese Camino a Sion? Es interesante, ¿cierto? Nuestro logo y nuestro nombre siempre han sido el mismo, Misión Latina Miami. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que a ese logo y a ese nombre hoy le hayamos, digamos, involucrado o incorporado algo que llama tanto la atención. ¿Por qué Camino a Sion? Esa es su pregunta, ¿verdad? Ok, fíjese que en nuestra historia en Colombia, uno de los caracteres más notorios del ministerio fue nuestro amor por Israel. Ese ministerio se volvió un ministerio gran movilizador a Israel. Y nuestro primer viaje a Israel, para mi esposa, fue por allá en el año 85. Y yo pienso que el Padre comenzó a usar eso. Porque el Padre tenía un plan para mí, ¿no? Para mi esposa, para nosotros. Y cuando comenzamos a ir físicamente a Israel, comenzó a desarrollarse algo que estaba latente y que un día Dios lo ejecutaría mediante un silbido, tal como está en Zacarías capítulo 10, ¿no? Que nos llamaría. El ir a Israel se convirtió en un estilo de vida, en una pasión, y no sabía yo que era conectado con mis raíces espirituales, ¿no? Cuando en el año 87, voy a comenzar a contar historia, nosotros teníamos una congregación en Cúcuta, fíjese. Usted conoce que Cúcuta tiene una característica particular y el plato más rico de Cúcuta es el cabrito tierno, ¿verdad? Sí, señor, así es. Entonces estábamos en Cúcuta para una llamada Semana Santa. Correcto. Y nosotros nada que ver con la restauración de Israel, nada que ver con la Torá. Para mí el Antiguo Testamento era historia, era como una larga introducción a los evangelios, según mi mentalidad y como a mí me lo habían enseñado, ¿verdad? Pero cuando estamos esa Semana Santa, que así se llama la temporada, que realmente corresponde al tiempo de Pesaj. Correcto. Nosotros leyendo Éxodo, y mire cómo el Padre se mueve con la sencillez de los corazones, ¿no? Nosotros leíamos Éxodo y decíamos, qué preciosa esta historia. Y entonces, no sé cómo, pero debió ser algo una mezcla emocional, espiritual, pero nosotros animamos a la congregación con los elementos que lográbamos captar de Éxodo 12. ¡Wow! Y tremendo. Los varones compraron los cabritos,
y teníamos una barbacoa allí improvisada en esa sede tiene, porque es una casa bien grande, tenía un patio muy grande, hicimos una barbacoa y ahí asamos estos cabritos. y bueno, hicimos lo que podíamos y tuvimos hierbas amargas y sin saberlo, sin tener ninguna conexión con este asunto, ¿verdad? Desde luego. Pero estaba incipiente un llamado del cielo y tuvimos esa celebración. Ese fue un asunto puntual. Posteriormente, aquí en los Estados Unidos, mi esposa volvió con el tema, porque la verdad es que eso que ocurrió en Cúcuta fue por algo que pasó en el corazón de mi esposa. Y aquí entonces comenzamos a investigar un poco más sobre el Pesaj y pude reencontrarme con un amigo de vieja data, de la cruzada también, pero él fue pastor bautista en Cali y aún aquí. Y este hermano, nosotros compartíamos la sede aquí en Miami con él, y yo comencé a observar que él estaba celebrando Pesaj de una manera más elaborada, y yo le pregunté que si él me podía compartir el seder de Pesaj, y lo compartió de una manera muy cariñosa, y comenzamos a celebrar dentro de un marco programático del Sidur el Pesaj. De allí las fotos que usted encontró en la página nuestra. Esa fue una celebración de Pesaj, y todo esto ocurría de mi corazón. No había nadie, no había alguien que me estuviera animando a nada. Wow, fíjese que esa foto que usted puso esta mañana, un compañero de esa época, un cucuteño muy especial, me coloca en Facebook: ya lo escucharé, apreciado rabino. Sí, lo vi. Interesante. Pero qué palabra tan profética, amén. Interesante, porque cuando vemos a alguien haciendo esto, entonces ya como que lo enmarcamos en un cuadro. Claro. Lo enmarcamos en un cuadro, y cuando yo comencé a ver a mi hermano Belarmino Duzano, un pastor bautista, haciendo esto, yo le dije: tú eres judaizante. Y entonces es la falta de contexto. Wow. La falta de contexto nos lleva a hacer estas preguntas. Y resulta que la Escritura pues nos dice que vistamos con esos flecos, ¿verdad? Pero creemos que eso es exclusivamente vestimenta rabínica. Y así empezamos nosotros, simplemente con esa pasión por Israel, sin saber qué eran nuestras raíces. Y como la Escritura dice, ¿no? Al que tiene, se le dará. Así es. Y como teníamos eso en el corazón y no venía de nuestras emociones, sino del Señor, entonces el Padre comenzó a darnos, ¿cierto? Hace 3 años fui a Colombia porque necesitaba pasar por allí. Regresando pasé por Bogotá, y otro precioso amigo de toda esta antigua camada de líderes me recibió en el aeropuerto en Bogotá y me dice, era un jueves, me dice: ¿qué haces mañana? Y yo le digo: no, realmente no tengo nada para hacer así. Me dice: te quiero invitar a la casa de mi hermano. Su hermano había participado de nuestra congregación en Bogotá, en Chicó. Wow, tremendo. Imagínese la sorpresa, Pastor Alfaro. Llego yo a la casa de este precioso hermano un viernes, y ¿sabe qué había allí? Una cena de Pesaj. Extraordinario. Una cena de Pesaj. Y yo estaba realmente maravillado de encontrar un hermano tan querido, de tantos años, y que estuviéramos en su casa disfrutando de una cena de Pesaj. Yo vi a su esposa encender las velas, partieron el pan y me fueron llevando. Tenían una ornamentación preciosa, una copa donde el vino se sirve y se rebosa por los lados. Sí, maravilloso. Y él me iba explicando, como el Salmo 23 dice: mi copa está rebosando. Yo parecía un niño ahí estrenando un juguete muy caro. Una novedad. Vinimos de allí y llegamos a Miami lunes o martes. Mire las cosas del Padre.
y un hermano que pasaba por nuestra congregación hace años y se había ido. Esa misma semana me llama y me dice: pastor, ¿cómo está? Le digo: qué alegría escucharte, y eso de dónde apareces. Me dice: pastor, ¿qué hace el viernes? Y le digo: nada, ¿qué tienes? Me dice: puede venir a mi casa. Usted puede creer, pastor Alfaro, que era otra cena de Pesaj. No, qué maravilloso, de verdad. 2 veces o sea, 2 semanas seguidas. Impresionante. Esto era el Ruach. Es maravilloso, espíritu. Impresionante lo que el Padre hace, amén. Sí, sí. Paralelamente a esto, que hacía parte de una congregación aquí en esta ciudad, venía con frecuencia a hacerle a mi esposa el pedicure. Y siempre que ella venía a nuestra casa, ella nos hablaba de su congregación y de su pastor, un pastor bastante conocido. Yo ya sabía que si ella venía a casa, yo iba a escuchar de su iglesia. Pero esta vez, eso es simultáneo al tema de las idas a Bogotá y el Pesaj. Esta vez, esta hermana no volvió a hablar de su iglesia y comenzó a hablar de Israel, de las 2 casas de Israel, comenzó a hablar de la Torá, y entonces yo asumí mi función bien pastoral y comencé con toda mi estructura teológica de 40 años a cuestionarla. ¿Y usted qué dice de esto? ¿Y usted qué opina de esto? Y ella, muy sencilla, muy humilde, fue un instrumento muy especial. Me dice: pastor, yo todavía no tengo esas respuestas. Y volví a hacer las uñas y volvía yo con mis preguntas. Pastor, no tengo las respuestas. Pero un día me dijo: le voy a presentar a un amigo, un hermano, y él sí está bien preparado. Este hermano es un hermano invidente. Wow. Pero ese hermano que no ve con los ojos físicos, oh Señor, tiene una visión de las cosas del Padre. Y comenzó a venir a mi casa y yo lo sentaba. Él comenzaba a hablar y yo no le perdía palabra frente a mi computador. Así fue como el Padre comenzó a enseñarme las cosas que yo en 43 años no las podía ver. Wow, tremendo. Porque Romanos 11, 25 dice que habría una ceguera parcial hasta que llegara la plenitud de los gentiles. Y el Padre comenzó a quitar mi ceguera, comenzó a mostrarme una línea conductual en el tiempo que va de Génesis 12 con Abraham, la promesa que se le traslada luego a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus, a José, a Efraín, a Manasés. Comenzó a mostrarme esta bendición que yo leí tantos años, en 40 años la escritura, y yo si no lo entendía, entonces pasaba derecho. Y como según mi enmarque teológico eso era historia y era viejo, pues yo no lo podía ver. Wow, pero con este amor y esta ternura de este hermano que le tengo tanto agradecimiento, él vive aquí en la ciudad de Miami, yo comencé a ver la identidad con Israel, y que no es un asunto de apellidos ni de asunto de pretender que yo tenga específicamente sangre de israelí, sino que son la multitud de estrellas del cielo que el Padre le mostró a Abraham, la herencia celestial que Abraham vio cuando el Padre le mostró, y cómo aprendí acerca de la historia de la división del reino, el reino del norte, su destino, esa semilla de Abraham esparcida por toda la tierra, y comencé a descubrir la sabiduría del Padre, ¿cierto? Y cómo el Padre resguardó a Judá y lo mantuvo fiel, como el hijo de la historia del hijo pródigo que se quedó en casa. Y cada que este hermano venía a mi casa, yo saltaba en el asiento con estas verdades.
La pregunta ahora era, ¿cómo se lo digo a mi congregación? Exactamente, iba justamente a esa ¿Cómo le cuento pastor. esto a mi congregación? Precisamente quería entrar en ese punto, pero yo estoy pues atento porque me gozo y admiro profundamente su testimonio, la claridad de lo que nos está compartiendo, enseñando, su trayectoria, su preparación, y me causa obviamente esa inquietud tan interesante como el Padre les permite viajar a Israel, estar en la tierra, porque yo estaba leyendo un texto, Pastor Oscar, en el libro de Segunda de Samuel, seguramente que lo ha considerado, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 5, en el verso 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Por eso me causaba interés el nombre de Sión, la ciudad de David, la tierra de Jerusalén. Usted visita esta tierra en ocasiones, su familia, viene la misión latina, viene camino a Sión, viene todo este proceso de instalación, de ubicación, de preparación, forma líderes en Miami, forma una gran congregación con una extraordinaria trayectoria ministerial, se establece, se fundamenta, pero luego viene también todo este proceso en el que estamos precisamente en este punto de nuestra conversación, y tengo una pregunta puntual. Ya usted establece un liderazgo a nivel bíblico, vamos a decirlo evangélico. ¿Cómo ahora presenta a su congregación el hecho de las raíces hebreas? ¿Cuál es su posición frente a ellos? ¿Cómo lo recibe la congregación? ¿Cómo lo recibe particularmente la familia pastoral? Porque obviamente el pastor, el sacerdote, la cabeza de hogar, tiene una dirección, una misión, y ahora esa misión ha tomado otra dirección, si puedo usar esta palabra, aunque realmente no es otra dirección. Creo que la palabra mejor es un enfoque más directo. ¿Cómo se recibe a nivel familiar la expectativa de las raíces hebreas? ¿Y cómo empieza ese proceso de transición a nivel de lo que es ya la congregación? A ver, hermano, es una pregunta muy poderosa, porque el asunto con el Señor y con la Escritura es que y ahora que usted y yo conocemos esto de la fe desde perspectiva, la fe emuná, que no es una afirmación dogmática o teológica o intelectual, sino que la fe emuná es una fe obediente, que la fe camina, y comienzo, como le estoy diciendo, a sentarme con este hermano y a saltar en mi silla de gozo y de contento y a compartir con mi esposa, y digo, pero a mí me han conocido como un hombre conservador, estudioso de la Escritura, me han respetado porque he sido consecuente con pararme frente a un púlpito con humildad y con respeto, y no a otra cosa que enseñar la Escritura. Y yo he formado unos discípulos bajo estos criterios y tengo una trayectoria de 40 años. ¿Qué voy a hacer ahora? Wow. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, tremendo. Entonces, lo primero que hacemos con mi esposa es hacer una invitación a nuestros hijos. A un viernes, ellos no saben nada, y les invitamos a una cena a nuestra casa, y ese día por primera vez a ellos les mostramos el Shabbat. Qué interesante. El inicio de la cena de Shabbat. Bueno, somos sus padres, ¿no? Sí, nos conocen. Nuestra hija mayor tiene 40 años y de ahí para abajo mi hijo menor tiene 30 y algo, 32. Y toda la vida nos vieron siendo pastores convencionales, ¿verdad? Correcto. Así que bueno, nos otorgaron el respeto de padres. Pasamos la cena de Shabbat ahí, pero ya eso comenzó a mover el piso de ellos. Mi papá, ¿qué le pasó? Uno de los yernos dijo, ¿qué le pasó a don Oscar? Como decimos en Colombia, sí, a los mayores. Bueno, esa era la primera prueba, hermano. Sí. Y era el primer test, ¿verdad? Correcto.
Pero ahora venía el test más fuerte. Pero perdón, Pastor Con la Oscar, discúlpeme que le interrumpa, Pastor, porque me parece que es muy puntual este aspecto. Recuerden que hoy tenemos una línea pastoral impresionante, estoy revisando aquí las visitas, y para muchos pastores es importante este momento, cómo se da ese paso. Mencionó usted la palabra de emuná, que cuando hablamos de ese emuná como una fe sobrenatural, más que esa fe sobrenatural es, y usted lo mencionó con mucha claridad, obediencia, creer en la existencia de ese Dios poderoso. ¿Cuál es terminan esa reunión de familia, su Shabbat, a ese núcleo familiar? Se presentan algunas suscitudes allí, inquietudes entre todos, pero ¿cómo se da el cierre a nivel familiar? ¿Cómo lo toman sus yernos o nueras, sus hijos, aún su propia esposa? ¿Cómo está en este momento? ¿En qué posición queda la familia? Sí, mi familia estaba realmente sorprendida, muy sorprendida. Tenemos el regalo del Señor, que nuestra familia, el Padre nos ha permitido mantenerla junta durante Correcto. toda la historia de nuestra familia. Muy importante. Ya mis hijos son mayores, son adultos, tienen sus vidas organizadas, pero un regalo del cielo es que hemos estado siempre muy cerca. Qué bueno, siempre qué bueno. cerca. Y ese ha sido un valor muy grande. Entonces, ellos estaban, mis dos hijos mayores, varones, comenzaron a preguntarme: papá, ¿qué pasó? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde nos vas a llevar ahora? ¿Qué te pasó? Esas fueron las dos preguntas de mis hijos mayores, Tremendo. muy activos en el ministerio. ¿Sí? Ya el test parecía que no pasaba la prueba, ¿no? Entonces venía el resto del desafío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará con el resto de la congregación? Y entonces empezamos, mi esposa 100% con una convicción del Ruach, firme, del Espíritu, acompañándome, y empezamos. Y usted sabe que todo esto es un proceso de prueba, error, y en ese proceso hay desgaste. Hay desgaste. Entonces comencé con un hombre muy especial de la congregación, que le comuniqué el evangelio por lo menos en noviembre del año 2000, o sea que es uno de los discípulos más antiguos de la iglesia. Tiene 18 años en la congregación. Wow. Entonces fui a su casa y comencé a compartirle esto, y obviamente que hubo una crisis, pero inmediata. Wow. Inmediata. Él no podía salir de su sorpresa. Entonces, para bendición del Señor, que siempre es bueno, él quedó tan conmocionado que a los 2 o 3 días él, porque es muy sincero en su búsqueda del Padre, se puso a orar, y el Padre le habló de una manera tan firme, tan amorosa y tan contundente. Le dijo que él era un orgulloso, que pretendía él creer que él tenía la verdad absoluta, que pusiera cuidado. Fue así como él lo compartió. Wow. Y como es un hermano de amor y respeto de la congregación, el Padre comenzó a usar a este hermano, ¿no? Pero luego vino mi consejo pastoral, y allí también había gran preocupación. Comenzó gente a irse de la congregación. Wow. En silencio, 1, 2, 3, hasta 25 personas se fueron de nuestra congregación. Wow. Y esto no deja de ser fuerte, ¿verdad? Por supuesto. Pero ahí está el llamado, ahí está la convicción del Señor. Entonces, ¿cómo hacer un tiempo de transición? Empezamos familiarizando a los hermanos en los servicios de los sábados comenzamos a introducir el estudio de Bereshit, de Génesis. Y puedo decirle que prediqué todo un año sobre Bereshit. Por supuesto, sí, pero señor. ya desde la perspectiva de mostrar esa línea conductual de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Efraín, Manasés, que nadie ha visto, que nunca lo hemos visto como realmente Correcto. es. Correcto.
ese mismo material que yo compartía los sábados, porque nuestro servicio es los sábados, mucho antes de que descubriéramos esto de las 2 casas y la restauración, desde Colombia nosotros siempre nos hemos congregado sábados, ¿no? Wow. Entonces empezamos a producir un material semanal llamado Altar Familiar, y eso que yo predicaba sobre Bereshit, eso mismo se lo imprimíamos a los esposos, le acondicionábamos algunas ideas para participar con los niños. Las madres más creativas del Ministerio de Niños comenzaron a hacer aportes para que los niños pudieran participar activamente, creativamente, y entonces este tema del altar familiar comenzó a volverse en un aspecto que el padre comenzó a usar, ¿sí? Comenzó a usar porque comenzamos a permear en la mente de la congregación paso a paso, pues al menos el lenguaje, ¿sí? Pero usted sabe, pastor, usted se para frente a un auditorio y usted está comunicando y usted está mirando los rostros, ¿verdad? Por supuesto. Y usted ve al escéptico, usted conoce, usted sabe, usted cuando usted está parado frente a un auditorio, usted percibe qué está pasando ahí, ¿verdad? Sí. El que aprende por somnolencia. Era lo que íbamos haciendo, y otra cosa era lo que estaba pasando. Había crisis, mucha crisis, ¿sí? Wow. No es fácil hacer esto, no fue nada fácil, pero lo más hermoso es que aun cuando nuestra congregación, que es una congregación de un tamaño modesto, y ya de por sí pierde 25 personas, wow, pues eso es tremendo. Eso tiene un impacto, ¿no? Impresionante. Un impacto emocional. ¿Qué pasó? La gente se está yendo, el pastor se nos lo cambiaron, el pastor, no, eso que está diciendo allá el pastor, no, es que ahora tenemos que andar con las raíces, y esto pasa en los grupos humanos. Por supuesto. Pero si tenemos la visión de la voluntad del Padre, el Padre ha prometido bendecir nuestra obediencia, y es aquí donde yo le aconsejo a los pastores, ¿no?, que nos estén escuchando. Este es un tiempo muy particular, y la obediencia, la confianza, la fe, emuná, y también la prudencia, la humildad para entender a las ovejas, para ir al ritmo de ellas. Me llama mucho la atención una frase de Jacob cuando se encuentra con Esaú, que Esaú le pide que vayan juntos, y Jacob le dice que él tiene niños y que tiene ovejas recién paridas y que él no puede ir al ritmo de Esaú, que era un guerrero, porque se le van a morir las ovejas. Por supuesto. Entonces, pues nos toca ir al ritmo de las ovejas, y nos toca confiar en el Señor y dejarle al Padre que haga su trabajo. Pero nada en el mundo que trabajamos del reino de los cielos es fácil. No somos competentes para esto. La competencia viene del Señor y es expresada por un espíritu de revelación, ¿no? ¿Sí? Pastor Oscar, en este proceso que estamos narrando, tan interesante, realmente es para mí muy importante en esta reunión. Gracias de verdad por su testimonio, pastor, porque sé que lo que usted nos está compartiendo, y tal vez más que compartir, si puedo usar la expresión, nos está enseñando, tiene una validez tan importante, toda vez que para muchos pastores en su corazón hay una pasión poderosa por acercarse más y más y más, y no estamos hablando de un contexto distinto al de la palabra, acercarse al conocimiento de las raíces de nuestra fe con una calidad mucho más profunda, acercarnos al Bereshit, como usted mencionaba, y conocer cada una de las ordenanzas, los mandamientos, los misbot. Sin embargo, hay un gran temor a nivel del pastor de presentar la palabra tal cual está escrita, discernirla verso por verso, día tras día. Y el temor lastimosamente se obedece al qué dirán, qué dirá la gente, qué dirán los pastores que me conocen, qué dirá el concilio, qué dirán las ovejas. Y me expresaba en una de nuestras conversaciones, pastor, cómo el proceso que ustedes han ido llevando a nivel de Camino de Sion, de la congregación, ha sido un proceso extremadamente lento,
paso a paso, pero muy lento, pero muy firme, con absoluta claridad. Hoy creo que el resultado en los años que ya lleva en este proceso, creo que el resultado también es extremadamente favorable, y que lo que viene en el caminar, pues obviamente, como usted lo mencionó, es un caminar de fe, de certeza, de claridad y de obediencia. Por lo tanto, como dice la palabra en el mismo Shemá, dice la palabra que Dios bendice a quienes le aman. Esto es un asunto de amar la palabra, de creer en la palabra, de vivir esa palabra. ¿Cuál es el resultado hoy, después de los años? Aunque pocos años, me decía, pero que ya hoy, caminando en este proceso, ¿qué resultado está viendo? Sí, estamos viendo una congregación que poco a poco ha ido descubriendo al poderle contextualizar con la escritura. Algo que es un tesoro que estaba guardado, un tesoro escondido, ¿sí? Por ejemplo, hace ya este año, ahora cuando terminemos octubre, estaremos terminando nuestro primer año leyendo un año completa la Parashá. Qué bueno, qué bueno. Ya nuestra congregación sabe de qué se trata la Parashá, qué regalo es este de la Parashá, cómo Israel ha sido sostenido 4.500 años, precisamente por su persistencia en la Torá. Entonces ya nuestra congregación tiene una buena cantidad de familias que saben lo que es el Shabbat. Por supuesto. Saben la bendición de obedecer el Shabbat. Imagínense que, además de que teníamos una crisis de emigración de hermanos, pues ahora entendiendo que el Shabbat se inicia como un santuario en el tiempo, en una hora indicada cuando cae el sol, y se termina en el sábado propiamente dicho, nosotros corrimos el riesgo de que, congregándonos antes los sábados, ya entendiendo en el contexto de que el calendario de Israel, el calendario sol y lunar, es muy diferente al concepto del calendario grecorromano en el que nos movemos en Occidente, y que un día bíblico empieza a la caída de la tarde, por eso se empieza a celebrar Shabbat cuando cae el sol el viernes. Pero nosotros queríamos que nuestro servicio congregacional no terminara en el primer día de la semana, llamado domingo, sino que nuestra congregación pudiera disfrutar de reunirse congregacionalmente todavía durante el Shabbat, antes de que entre el domingo, que entra al caer la tarde, 6, 7 de la tarde, de la noche. Entonces imagínense que además de que teníamos un éxodo de personas, ahora decimos el servicio deja de ser a las 7 y va a ser a las 5 de la tarde. Ese era otro reto de fe, porque la gente trabaja, usted sabe. Por supuesto, sí. La gente tiene trabajos y de eso derivan su sustento y bueno, eso hizo la crisis más aguda, la gente diciendo: ¿cómo usted me va a decir que Dios es tan injusto, que me va a decir que deje mi trabajo? ¿Cómo Dios va, imagínese, en esta cultura de 24/7 que se trabaja en Estados Unidos, en tanta esclavitud? La gente, eso fue mucho más revolucionario. Y comenzamos a ver menos gente en el servicio. Wow. Pero algunos se fueron, no que se fueron, sino que siguieron cumpliendo sus compromisos laborales, pero comenzaron a orar al Padre. Y poco a poco comenzamos a ver que hicieron ajustes en sus trabajos y comenzaron a venir ya a las 5 de la tarde. Tenemos la historia de una chica que muy cándidamente le dice a su jefe: mira, yo necesito que me reajustes mi horario porque yo necesito los sábados. Y el jefe le dice: sí, cómo no, yo te reajusto el horario, estás despedida. Sí. Pero ella se va y se encuentra con sus antiguos jefes y le saludan y le dicen: qué alegría verte, ¿qué estás haciendo?
No, mira, estoy buscando empleo. Bueno, te estábamos esperando. Dinos en qué horario tú quieres trabajar. Wow, tremendo. Y ella puso el horario nuevo. Otra persona, por ejemplo, cambió el giro de su trabajo y hoy tiene una pequeña compañía de aseo, pero es dueña de su horario. Me estaba diciendo al terminar el Shabbat del sábado cómo Dios le ha bendecido en solo 6 meses. Wow, qué bendición. Cómo ella misma está cubriendo los compromisos económicos que hizo para montar su corporación, cómo ya ha aumentado su propio salario en la corporación y cómo el dinero de crédito que usó ya se ha lo recuperado. Está pagando. Sí, por supuesto. Pastor Oscar, sí. Perdóneme que le interrumpa, estamos ya casi en unos minutos finales y no quiero pasar por alto algo muy importante, discúlpeme que le interrumpa, en este sentido. Ya en el proceso con el que va desarrollando el ministerio, sabemos que algunos se van, otros seguramente regresan, otros por supuesto regresarán, muchos más se van a añadir, porque aquí definitivamente es Dios, el Padre Eterno, obrando en el corazón de cada uno de manera particular. Dos cosas que quiero que mencionemos antes de nuestro cierre, y muy importantes. Número uno, ¿Cómo crece, cómo desarrolla su estudio personal, ministerial, respecto de las raíces hebreas de nuestra fe? ¿Quién es su apoyo, su referente? ¿De qué manera logra empezar a estudiar más y más y más en este tema? Número uno. Y dos, ¿cuál es su opinión ya de carácter personal con respecto a que las personas, las ovejas, dice usted, pastor, puntualmente, cómo estén apoyándose a través de las redes sociales que están tan en moda el tema de las raíces hebreas y que también pueden traer incluso confusión a una palabra a la que mucha gente le tiene, entre comillas, pavor, y es el contexto de judaizarse? Porque tenemos que hablar, creo, pastor, que definitivamente vamos a buscar una segunda oportunidad para que hablemos de ese concepto y cerremos hoy hablando puntualmente de estos dos aspectos ya en los pocos minutos que nos quedan. Muy importante, pastor. Uno necesita referentes saludables. Y este tema de las raíces hebreas y el tema de la restauración de Israel es muy delicado. Primero porque vamos entrando en el contexto escritural muy lentamente, y para nosotros como creyentes de toda la vida levantamos la cabeza y buscamos referentes, y un referente para nosotros es Judá, pero el no conocer la escritura y no entender a Judá, entonces nos puede llevar por el camino súper angosto. Wow. Usted sabe que el Señor dice que vamos por el camino angosto, ¿no? Correcto. Y tenemos 3 caminos. Tenemos el camino angosto, tenemos el camino súper angosto y tenemos el camino amplio, súper amplio. Y ese es el peligro de siempre. ¿Cuál es el camino amplio? Ese es el camino de la supergracia. Yo ya soy salvo, siempre salvo, yo voy al cielo, yo puedo estar haciendo de mi vida lo que quiera, que yo soy salvo, siempre salvo. Ese es el camino muy peligroso y muy frustrante de la supergracia, de una pésima interpretación del apóstol Shaul y de sus cartas. Ahí habría mucho tema para hablar, ¿verdad? Entonces, el camino súper amplio, muy peligroso. El camino súper angosto, ese es el legalismo de las tradiciones de hombres. Ese es el legalismo de la ley oral y de Judá. ¿Y cuál es el camino angosto entonces? Bueno, ese es el camino de la Torá. Pero en este camino la gente levanta, y como las redes sociales están saturadas y poca información, muchas personas caen en el camino del judaizar. Wow. Y muchos resultan negando a Yeshua, y ese es el peligro de muchos cristianos. Correcto. O el temor más bien de muchos cristianos. Correcto. Que nos ven guardando Shabbat, y entonces dice, este hombre va a terminar negando a Yeshua. No, nada que sea posible. Si yo estoy en la Torá, no voy a negar a Yeshua. Entonces necesitamos referentes saludables. Muy importante. ¿Sí? Yo he encontrado excelentes referentes, muy saludables. Nuestra hermana Liliana Hunter, tremendo regalo para el mundo hispano, porque es equilibrada, porque no se llena de conceptos, porque va a la escritura.
porque entiende, porque ella nació como cristiana saliendo del mundo católico y entiende perfectamente la escritura. Uno necesita buenos referentes. Muy importante. No todo lo que se encuentra en las redes es saludable, ¿sí? Entonces, el otro punto que usted menciona es muy importante, es que hoy en día existe una iglesia cibernética. Wow. Una iglesia online. Y aun cuando eso es bueno, que Dios use las redes, el mandamiento más importante de Yeshua para nosotros es ir y hacer discípulos. Y bueno, habría que hablar del discipulado desde la perspectiva hebrea, que pensamos que el discipulado es algo del Nuevo Testamento, y no, el discipulado es parte de la cultura hebrea desde la época de los profetas, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Que hoy en día hay discípulos de las redes sociales. Pero, ¿y dónde está su congregación? ¿Dónde usted rinde cuentas? Estamos haciendo mal uso de las redes sociales al desprestigiar la iglesia de donde venimos. Eso no está bien hecho. Nosotros no podemos pretender hoy que esta revelación a Óscar Paz le llegó porque un día muy espiritual, en 40 días de ayuno, esto le llegó como algo celestial. No, a mí el Padre usó a Dorita Suárez, a Beltrami Wall, y sigue usando a Liliana Hunter, a mi amigo Miguel Ángel Forero, usa referentes. Por supuesto. Pero yo necesito una congregación, yo necesito como creyente seguir relacionándome con un pastor y ser una oveja que sabe cultivar el arte de la imitación, y eso se llama discipulado. Correcto. Entonces hoy tenemos un peligro de personas, bueno, esa es una palabra muy de moda en el mundo tecnológico, todo está en la nube, los datos están en la nube, los programas, las iglesias están en la nube, pero si tú eres un discípulo de Yeshua, tú no puedes estar en la nube. Por supuesto, hay ciudades donde todavía no hay una congregación que esté enfocada en la restauración. Esos hermanos buscan la respuesta a través de las redes. Correcto. Pero si usted está en una ciudad como Miami, o donde usted sabe que sí hay congregaciones, usted congréguese, porque la Escritura no ha dejado de decir no dejando de congregar. Así es. Pues muy bien, Pastor Óscar, de verdad, muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó, pero quiero dejar abierta la oportunidad para que continuemos, si el Padre así nos lo permite, en este diálogo. Creo que usted es una persona con una calidad humana, una madurez y un conocimiento maravilloso de lo que es el ministerio, mucho para compartir, mucho para enseñar. Gracias por ese referente maravilloso que nos ha entregado. Así es como justamente la próxima semana, Pastor Óscar, tendremos también como invitada a la hermana Liliana Hunter para que estemos precisamente ahondando y tratando sobre estos temas. El fin de semana anterior, y aquí para despedirnos, vi su presentación en la congregación, el tema de los 40 años en el desierto, y usted dejó una frase en su mensaje diciendo: 40 años en los que hemos tenido que aprender a discipularnos, a creerle al Padre, a pasar por las pruebas y por las adversidades. Un mensaje maravilloso. Así es que, Pastor Óscar, muchísimas gracias para usted, para su familia, para su congregación. Un privilegio el haber podido compartir esta mañana aquí en EMET su testimonio, su enseñanza, que sé absolutamente de gran edificación para muchos hermanos. Y un mensaje y una despedida ya en nuestro cierre, Pastor Óscar. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Seguimos adelante entendiendo que este es el ministerio que tiene futuro. El futuro mira a Sión. El reino va a ser establecido muy pronto en Sión. Todo aquello que está en esta dirección es el futuro del mover del Espíritu de Dios en los aires hoy. Amén. Sión, tierra prometida. Pastor, muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos los hermanos que nos acompañaron desde los diferentes lugares: México, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile. Para todos ustedes, hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom, bendiciones y muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, shalom. Shalom, Pastor.